Leo esto. Cada vez que enciendes tu teléfono celular, cada vez que haces una compra por internet, que buscas un lugar donde marchar de vacaciones o contratas un seguro, estás cediendo voluntariamente datos y cada día muestras en las redes sociales tu vida, la de tu familia, tus gustos, tus aficiones y hasta tus pensamientos y preferencias. ¿Sabes qué se hace con toda esa información que tú mismo estás dando? ¿Conoces la gente, a quién se lo estás dando? ¿Conocen lo que consumes, dónde viajas, tus gustos, afinidades, preferencias políticas? ¿Quién controla a quién nos controla? ¿Peligran nuestras democracias? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. ¿Sociedad digital o sociedad vigilada? Vamos a contar en Buenos Aires con Facundo Lisotto, Cyber Security and Blockchain Researcher. Trabaja en el Centro de Estudios de Ciberseguridad y Protección de Datos, allá en Buenos Aires. Y en Oxford, en el Reino Unido, allá en Inglaterra, está la doctora Lorena Nessi, experta en cultura digital y tecnología. Lorena, Facundo, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. A ver, sociedad digital o sociedad vigilada. Esa pregunta que hice, ¿quién controla a quién nos controla? ¿A dónde van todos esos datos, toda esa información que estoy dando continuamente en la red? Vamos a comenzar con la doctora Lorena Nessi. Lorena, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar aquí con ustedes. Y bueno, lo primero que yo diría es que en el mundo digital, lo que nos conecta también nos controla. Y Ujú. desgraciadamente no todos estamos al tanto de ello. Una vez que tenemos algo en la red, en una red de telecomunicaciones como es el Internet, se queda para siempre en la red. La cuestión es, ¿quién está detrás de ese control? Si lo comparáramos con una sociedad totalitaria expresamente controlando, sería el gobierno detrás. Si lo comparáramos con China, ese podría ser el caso. En el mundo occidental estamos hablando de corporaciones detrás de este control. Corporaciones que manejan nuestros datos y tienen acceso total a nuestra huella digital. ¿Qué se hace con esos datos? Pues es básicamente un secreto. No tenemos verdaderamente alcance para saber qué sucede o qué tan ligadas están las corporaciones con los gobiernos. Facundo, me gustaría conocer tu opinión, por favor. Bien, cuando hablamos de datos y seguridad de datos, podemos decir que algunas de las personas que más saben son los ciberdelincuentes. Estas personas que están en la red y generan estos ciberdelitos, que inclusive ellos, teniendo las capacidades técnicas, también pueden ser encontrados. Entonces, cuando hablamos de dejar las trazas de nuestras acciones en Internet y que puedan ser investigados y, a fin de cuentas, atrapar a estos ciberdelincuentes, lo hacen porque fueron dejando pistas de lo que ellos fueron haciendo a lo largo de las cosas que fueron haciendo en la red. Entonces, si algunas de las personas más capacitadas en ciberseguridad pueden ser atrapadas por gobiernos, incluso en operaciones internacionales, ¿qué pasa con nosotros, las personas normales que disfrutamos de las bondades de la tecnología? Y no tenemos los recaudos que por ahí la privacidad requiere que tengamos. Entonces ahí es donde ponemos en jaque hasta dónde las corporaciones o los gobiernos pueden llegar desde Internet hacia las personas. En el 1984, en la novela de George Orwell, el gran hermano lo controlaba todo. Entonces, tal como lo planteó Lorena, está en saber hoy por hoy y en qué caso y circunstancia cuál es el gran hermano. Ese sería el dilema, Lorena.
Posiblemente sería uno de los dilemas. Yo creo que el gran hermano está en manos, como lo mencioné, de las corporaciones Ujú. y de qué tanto estas corporaciones que manejan nuestros datos, cada vez que mandamos un like, un mensaje, compramos algo, caminamos por las calles y nos están grabando, porque por ejemplo en Londres te pueden grabar hasta 70 cámaras de seguridad y muchas de ellas con reconocimiento facial. Bueno, pues el control está en las entidades que tienen acceso a esa información. Esa información normalmente está de primera mano en las corporaciones y de segunda mano, pues, en los gobiernos. Se critica mucho a China, pero el control se ejerce desde todas partes. Y tener este acceso a la información, pues es un acceso también al poder de manipular a aquellas personas que están dando su información. Entonces, efectivamente, es cambiar la comunicación y la seguridad por la privacidad y las secuelas que tiene esto, dar los datos a unas entidades que no sabemos qué puedan hacer con ello y que pueden caer en manipulaciones políticas, Ujú. muchas veces desesperadamente extremas. Mencionó Lorena el hecho político. ¿De qué manera eso se está manejando a la hora de esta especie de invasión, Facundo? Bueno, siempre cuando hablamos de cómo se toca la tecnología con la realidad, termina siendo como desde una investigación netamente tecnológica, inclusive forense, cómo pueden llegar a dar con el paradero de alguien, ¿no? Porque tenemos Ujú. casos de éxito, digamos, de esto, que es como organizaciones como Missing Children o ese tipo de acciones que se dan de a través de la red buscar a alguien perdido y encontrarlo, o no saber a dónde está alguien y a través de una investigación web poder dar el paradero de esta persona y llegar a la localización física donde está, ¿no? Solo con datos de la internet. Mi pregunta es, ¿hay posibilidad de tener algún tipo de privacidad en este océano tan invasivo, Lorena? Pues yo diría que de una manera un poco pesimista, no creo que haya posibilidad de ello, pero sí existen ciertas medidas que los ciudadanos podemos tomar para protegerla. Por ejemplo, leer los términos y condiciones clave cada vez que aceptamos un contrato digital, como simplemente tener una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, o meternos una red social, desactivar las notificaciones que constantemente nos están diciendo qué hacer y a qué prestarle atención, controlar las cookies y los permisos. ¿Cuántas veces no hemos simplemente aceptado cookies porque nos parece fácil y no queremos hacer otros clics, pero estamos comunicando nuestros datos con quizá cientos o incluso miles de empresas? Exigir transparencia también y usar herramientas de privacidad si es posible, como VPNs. Facundo, Lorena había mencionado que las corporaciones son las que a donde va fluyendo toda esa información nuestra. ¿De qué manera lo pueden manejar las corporaciones? Evidentemente cada una según su interés. Pero es que estoy pensando en este momento en el señor Elon Musk, quien logró tener acceso, por ejemplo, desde Dodge a los datos del Seguro Social en Estados Unidos. Y en el Seguro Social la información es la de todo el mundo. Todo el mundo tiene un número de Seguro Social en Estados Unidos, son 300 y tantos millones. Esos datos en las manos del señor Musk, por ejemplo, ¿para qué pueden servir? Bien, cuando estamos hablando de los datos, muy, muy bien, como decía Lorena, digamos, las corporaciones, el marketing, se nutren de estos datos, entonces, digamos, tanto como pudo haber llegado a personas como Musk, también hay otras empresas que a través de terceros, digamos, o de convenios, o de compra de pauta publicitaria, venta de marketing, pueden llegar a determinados datos. Que ahí es cuando empezamos a decir, no hay un solo gran hermano, sino que hay varios. Y todos esos gran hermanos distintos que hay por ahí, cada uno tiene una misión en específico y algunos es conocer nuestro estado de salud, otro es conocer nuestro estado de salud financiera, otro es conocer nuestros gustos y preferencias o nuestros lugares a donde nos gustaría viajar. Digamos, con el acceso a los datos sociales, uno puede tener muchos de estas ventajas informativas para ofrecer con mayor exactitud alguna publicidad o Mm. influir directamente en nuestras acciones, ¿no?
Ahora, Lorena, siendo así, ¿hasta qué punto soy yo y no lo que ha configurado de mí la red? Es todo esto de lo que estamos hablando. Me explico. Yo Sí, pues, le doy like a determinado asunto y entonces el algoritmo empieza a funcionar y me empieza a bombardear con insumos, digamos, afines. Mi pregunta es, llega un momento en que yo mismo paso a confundirme, ¿verdad? Y de repente le doy like a una foto de una señora rubia y me bombardean con mujeres rubias. Y de hoy yo voy a terminar pensando que solo me gustan las rubias, por decirte un ejemplo bien banal. ¿Hasta qué punto soy yo, en definitiva, o lo que hizo de mí todo este complejo? en realidad no me parece un ejemplo banal, César Miguel, me parece un ejemplo muy bueno, porque efectivamente a través de estas herramientas de comunicación ganamos eficiencia, conexión, acceso a la información, pero estamos expuestos de manera permanente a la manipulación algorítmica. Es natural que nosotros como usuarios hagamos más clic a cuestiones que nos llaman la atención, pero también a cuestiones más polarizantes o más emotivas o más radicales. Y aquí es cuando entra el papel de los algoritmos, porque los algoritmos pues son simplemente algoritmos, no tienen la capacidad humana de distinguir hasta dónde pueden llevar las consecuencias de lo que sugieren en cualquier, en cualquier tecnología que estemos utilizando. Por lo tanto, estos algoritmos nos pueden llevar a terminar consumiendo sobre todo información radicalizada. Y existen muchos ejemplos en los que se han confirmado estos accesos a la información de una manera un tanto inocente que al final termina accediendo la persona o el joven o la mujer joven a información radicalizante. Y ahí me parece que está el mayor problema, el problema de los extremismos. ¿Qué, qué- qué de- ¿Cómo definirías, disculpa Lorena la interrupción, cómo definirías información radicalizante? Información que nos lleva a un punto de vista extremo. Ajá. Bueno, ya si hablamos de cuestiones radicalizantes, es cuando vamos a un extremo de un punto de vista hacia el otro, digamos, o muy de derecha o muy de izquierda, pero cuando esto ya raya en la violencia, en la capacidad de generar violencia para defender ese punto de vista, entonces es un punto de vista radicalizante. El algoritmo tiende a llevar a los usuarios hacia estos caminos. ¿De qué manera me puedo proteger, Facundo? ¿Del algoritmo o no sé de qué? Porque ya después de una conversación como esta, digo, me amarro los dedos para no darle like a algo que sí me gusta. Bien, digamos, siempre va a estar la conducta nuestra, que va a ser la de participar activamente de estas redes, nuestros valores y nuestra conciencia. Quizás a medida que nosotros invirtamos horas en este tipo de algoritmos, no va a ser algo que es inmediato, digamos, como estos algoritmos nos van llegando a estas cuestiones, sino que estos hábitos que nosotros tengamos, unos hábitos sanos de participar en las redes, es una manera de cuidarnos. Después, digamos, siempre vamos a ser permeables a este tipo de manipulación. Lamentablemente es cuando nosotros participamos en cualquiera de estas aplicaciones o de estos eventos, dejamos que permear un poco a esos algoritmos dentro nuestro. Entonces, digamos, no te estoy diciendo de no participar, sino que regular nuestra actitud frente Ujú. a las nuevas tecnologías, no permitiendo, digamos, la contaminación en este sentido que pueden causarnos a nosotros mismos. Pero sí poder disfrutar de la tecnología y del lugar de encuentro que proponen las redes sociales. Pero habría algún, ¿qué no hacer, Facundo, por ejemplo? ¿Qué no debo hacer en ninguna circunstancia? Bien, bueno, esta radicalización de contenido nos lleva muchas veces a concretar acciones o a visitar sitios o a entrar en comunidades que sí pueden llevarnos a, digamos, encontrar cualquier cosa en la red, desde grupos sociales de actividades, no sé, como gente que le gusta el fútbol, de ahí te Ujú. pueden llevar a
a una barra brava, o si a vos te gusta, no sé, una banda de música, transportar ese mensaje, o si uno sigue a su partido político, de ahí a ser un participante activo de eso, digamos, influye mucho nuestra actitud frente a estas nuevas tecnologías. ¿Qué no debemos hacer? Y no debemos participar no tenemos que dejar que esto afecte nuestra conducta, o por lo menos lo menos posible. Sí. Después, cuestiones de cuidar nuestra información, no compartir datos con terceros, no compartir información o fotos de los niños, de los menores, no compartir nuestra información pública, la foto de nuestras tarjetas de crédito, digamos, todas esas cuestiones de seguridad nuestras y de nuestra privacidad, es importante siempre cuidarlas. La pregunta te la hago a ti también, Lorena. ¿Qué sugerirías? ¿De qué manera cuidarnos, protegernos? Bueno, a mí me parece que para regular nuestros puntos de vista siempre es importante recordar que hay un punto de vista opuesto. Entonces, si yo sigo a una persona que tiene puntos de vista muy fuertes, especializados, establecidos, tratar de encontrar la voz opuesta, siempre. Tratar de encontrar una voz que de alguna manera regule el algoritmo. Es una manera de lograrlo, según muchos investigadores, especialmente en las redes sociales, y a mí personalmente me funciona. Me funciona no solamente para encontrar voces diversas, sino también intereses diversos. ¿Y qué no haces nunca, Lorena? Te cuento. Una vez vi una foto donde estaba en su oficina Mark Zuckerberg, estaba hablando con alguien y tenía una laptop y tenía puesto como una cinta adhesiva arriba sobre la cámara, por ejemplo. Yo dije, bueno, si eso lo hace Mark Zuckerberg, yo voy a hacer algo también parecido. ¿Qué tú no haces nunca, Lorena? Bueno, pues yo diría que eso de tener un tape, desgraciadamente ahorita no lo tengo a la mano, pero tengo con unas cerezas que normalmente pondría aquí en mi cámara y que obviamente en este momento no está. Porque al final no sabemos, si no nos dimos a la tarea de leer los términos y condiciones, no sabemos si nuestra cámara en el teléfono o en la computadora nos está grabando. Todos hemos estado sorprendidos quizá alguna vez en que hablamos de algún vestido azul. Hay un famoso vestido azul en Facebook de hace mucho tiempo. Alguien lo mencionó y de repente sale el meme del vestido azul, ¿no? Obviamente hay cosas que nos están escuchando. Por lo tanto, a veces también suelo apagar mi teléfono, especialmente si tengo conversaciones que yo considero privadas. Estar al tanto de cuántas herramientas digitales tenemos a nuestro alcance y de cuántas herramientas digitales también tienen a su alcance nuestra información privada. Lorena, Facundo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Bueno, muchas gracias. Facundo Lizoto desde Buenos Aires y Lorena Nessi desde Oxford, en el Reino Unido.